buenos días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, viernes 16 de abril. Estaremos trabajando con las materias de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy seguimos trabajando con el tema anuncios publicitarios, pero hoy vamos a ver la actividad analicemos un anuncio publicitario, ¿de acuerdo? Y bueno, la actividad es muy sencilla. Lo único que vas a hacer es buscar un anuncio publicitario impreso y pegarlo en la libreta. Puede ser recorte o lo puedes imprimir desde internet, ¿ok? El recorte puede ser de revistas o de periódicos, ¿sí? O incluso, por ejemplo, si dejaron algún anuncio ahí en la puerta de tu casa, puedes usar ese anuncio y pegarlo en tu libreta, ¿ok? O si mamá tiene alguno ahí pegado en el refri, dile, mamá, ¿me das permiso de usar este anuncio para mi tarea? Y lo pegas ahí en tu libreta, ¿ok? Sí, muy importante. Entonces, lo único que vas a hacer es, vas a buscar este anuncio, lo vas a pegar en la libreta y vas a copiar y responder estas preguntas, ¿ok? Estas preguntas son las mismas que trabajamos en el ejemplo del día de ayer del anuncio. Quiero saber qué se anuncia, a quién se dirige el anuncio, quiénes o qué aparece en el anuncio. Aquí muy importante, si aparecen personas, quiénes son esas personas o qué es lo que aparece. A lo mejor no son personas, a lo mejor es un servicio, no sé, de lavado de ropa, es una lavandería y pues viene el dibujito, ¿no? De la lavadora y de la ropa, pues ponle ahí, aparece una lavadora, aparece ropa sucia, no sé, ¿ok? Dependiendo de lo que aparezca en el anuncio. ¿Cuál es la frase principal? ¿Cuál es el eslogan? ¿Ok? Muy importante. Y por último, ¿con qué propósito se elaboró? ¿Ok? ¿Cuál es el propósito o el fin de este anuncio publicitario? ¿Ok? El día de ayer ya analizamos todas estas preguntas con el anuncio de los yoyos, ¿ok? Son exactamente las mismas preguntas, pero ahora basadas en el anuncio que tú hayas encontrado. Sí, muy sencilla tu actividad y bueno, recuerda una vez que lo hayas terminado, tomarle fotografía a tu trabajo, subirla a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo en la semana, ¿de acuerdo? Vamos a estar trabajando con divisiones hasta 4 cifras en el dividendo y 1 cifra en el divisor, ¿sí? Recuerda que el martes empezamos con 2 cifras, miércoles 3, ayer jueves 4 y hoy vamos a trabajar con todas al mismo tiempo. Aquí en este caso ya no voy a dar las explicaciones. Si necesitas retomar o volver a recordar cómo se trabaja cada una de ellas, te invito a ver los videos de los días anteriores en donde doy las explicaciones de cómo trabajar la división, ¿ok? Con cada una de las cifras. Recuerda, el martes fue de 2 cifras, el miércoles de 3 cifras y el jueves de 4 cifras, ¿ok? Ahorita lo único que te voy a pedir es que resuelvas las operaciones. Te voy a dar 10 ejercicios en donde están combinadas todas las operaciones, todas las divisiones con diferentes cifras y bueno, estas las vas a copiar en tu libreta y a subir la foto, ¿ok? Tenemos aquí las operaciones en el inciso A, 45 entre 2, en el inciso B, 3.945 entre 5, inciso C, 258 entre 3, inciso D, 4.123 entre 7, inciso E, 316 entre 4. ¿Ok? Si necesitas tiempo para copiar esto, por favor pausa el video ya que voy a continuar en la siguiente diapositiva con las otras 5 operaciones. En el inciso F tenemos 5.301 entre 9. En el inciso G, 270 entre 6. Inciso H, 984 entre 8. Inciso I, 2.178 entre 3. Y el inciso J, 392 entre 7. ¿Ok? Entonces aquí pues ya vamos a estar trabajando con lo que viene siendo ya lo que hemos estado practicando durante toda la semana. Muy importante, por favor, recuerda, tienes que estar practicando constantemente las tablas. Te recuerdo la página tablasdemultiplicar.com. ¿Ok? Aquí puedes ingresar, es una página completamente gratuita y te va a ayudar a estar practicando lo que son las tablas. Y una vez que finalices, no olvides tomar tu fotografía, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos finalizando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura.
Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de historia y vamos a trabajar con el tema Organización Política de la Nueva España. Para eso vamos a analizar la información que se encuentran en las páginas de la 122 a la 124 de tu libro de texto y finalmente vamos a realizar el esquema de la página 125, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pasar al libro y a tomar nuestro marcatextos para comenzar a subrayar, ¿ok? La organización política, el virreinato. Tras la conquista, los territorios, la población y las riquezas que se extraían de Nueva España quedaron bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó en Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio, los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobiernos indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. En 1527 se estableció una institución llamada Real Audiencia para evitar el abuso del poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma. Ok, antes de continuar, aquí primeramente hay que recordar que ya estábamos trabajando con lo que viene siendo el virreinato. Esto fue después de la conquista de México Tenochtitlan. Empiezan ya a establecerse formalmente lo que son los españoles, pero al inicio no hicieron grandes cambios en los gobiernos que ya existían en los pueblos indígenas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y en 1527 se establece una nueva forma de gobierno, ¿ok? Y bueno, lo primero que se establece es esta Real Audiencia con el fin de evitar el abuso de poder de los conquistadores hacia sus subordinados, ¿ok? Muy bien, entonces el rey de España, que obviamente vivía en España, no vivía aquí en México, que en ese entonces era la Nueva España, ¿sí? Nombra a un virrey. Este virrey, ¿sí? Era el principal representante en Nueva España y él estaba encargado de cuidar los intereses y de gobernar el territorio conquistado, ¿sí? Era, como decirlo, como que una extensión del rey de España, pero él siempre estaba aquí en México, ¿ok? Y bueno, él pasaba pues toda la información al rey de España y el rey de España le decía qué era lo que tenía que hacer, pero pues principalmente él aquí era el que gobernaba, ¿ok? A partir de aquí es de que se inicia el virreinato. A partir del establecimiento de esta institución de la Real Audiencia, ¿ok? Y se organiza de la siguiente forma. Muy importante que pongan atención aquí para evitar cualquier confusión, ¿ok? El primero y que está a la cabeza, pues es el rey, ¿ok? El gobierno de todas las posesiones españolas en el mundo estaba encabezado por el rey, quien era la autoridad suprema. Gobernaba desde Europa por medio de instituciones y autoridades que él nombraba. Con la conquista, Nueva España se integró al Imperio Español como un reino asociado de la misma manera que Aragón, Navarra, Nápoles o Perú, por lo que el rey representó un símbolo de unidad. Sin embargo, cada reino mantuvo cierta autonomía, ¿ok? Entonces, aquí lo más importante es saber que el rey es la autoridad suprema, ¿sí? Nadie estaba por encima del rey. El rey era el que mandaba, el que decidía qué se hacía y qué no se hacía, ¿ok? Muy bien. Después de aquí tenemos lo que es el Consejo de Indias, ¿sí? Y el Consejo de Indias se encontraba en España y proponía al rey las políticas para los territorios americanos. Elaboraba las leyes, nombraba a los funcionarios, supervisaba la recaudación de impuestos, actuaba como tribunal y recopilaba los registros e informes geográficos e históricos del territorio. ¿Ok? Se nombraban visitadores para atender los problemas políticos y administrativos que surgían en distintos territorios. Entonces, aquí lo más importante, Consejo de Indias, es quien elaboraba las leyes, ¿ok? Obviamente estas leyes, ellos las elaboraban, pero tenían que ser autorizadas por el rey. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, proponía al rey las políticas. Entonces, ellos decían, vamos a elaborar esta ley, vamos con el rey, aquí está la ley, ¿qué le parece? ¿Si está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. Entonces nombraba a los funcionarios, es decir, quienes tenían que hacer valer estas leyes,
¿ok? Supervisaba la recaudación de impuestos. Recuerden que en aquellos años, bueno, todavía hoy en día se recaudan impuestos, pero en aquellos años eran impuestos por cualquier cosa, ¿ok? Impuestos por ejemplo, hoy en día, para que logren entender lo que es un impuesto, ¿sí? Un impuesto es una cuota monetaria que que el pueblo tiene que pagar a sus gobernantes, ¿ok? Y se hace, si observas, se hace desde los años 1500, ¿sí? Hoy en día lo seguimos haciendo. Obviamente tú como menor de edad todavía no lo haces, pero una vez de que tengas un trabajo formal vas a empezar a pagar impuestos, ¿sí? Y pagamos impuestos por casi todo, ¿ok? Por ejemplo, tus papás tienen que pagar un impuesto por su casa, es decir, un permiso. Tienen que pagarle al gobierno por decir, es que tengo una casa, bueno, tienes que pagar tanto por tener una casa. Igual, si tienes un carro, tienes que pagar un impuesto por tener un carro. Si tienes un negocio, tienes que pagar un impuesto por tener un negocio. Si tienes, por ejemplo, si estás trabajando y pues quieres seguro para médico, un seguro médico, tienes que pagar un impuesto para el seguro médico. Y así, ¿ok? Para muchísimas cosas tenemos que pagar impuestos. Okay. De hecho, todos los productos tienen un impuesto, que es el IVA, ¿sí? El IVA es impuesto al valor agregado, ¿ok? Entonces, también nosotros tenemos que pagar ese impuesto de los productos que consumimos, ¿ok? Entonces, el Consejo de Indias, en estos años del virreinato, se encargaba de la recaudación de estos impuestos, ¿sí? Anteriormente hasta decía, si tu casa tiene 4 ventanas, tienes que pagar tanto impuesto por cada una de las ventanas que tiene y por cada una de las puertas y prácticamente por todo se pagan impuestos, ¿ok? Después de eso también actuaba como tribunal y recopilaba registros e informes geográficos. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, de hasta dónde llegaban los territorios, cuántas casas había en los territorios, cuánta gente habitaba en cada casa, ¿ok? ¿Todo esto te suena? De hecho, hay un instituto que se encarga de eso hoy en día, que se le llama INEGI, ¿ok? Ellos recaudan esta información de la geografía y hechos históricos y, bueno, cuántas personas vivimos o habitamos en un lugar, ¿ok? Muy bien, pasamos a la siguiente página. Tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Regulaba desde la península ibérica todo el comercio entre España y los territorios americanos, incluida la Nueva España. Autorizaba entrada y salida de barcos mercantes y pasajeros, llevaba registro de metales exportados desde América como el oro y la plata. Más que nada y en pocas palabras, Casa de Contratación de Sevilla se encargaba del comercio, ¿ok? Sí, entonces, recuerda, ya estuvimos trabajando con lo que es el comercio y lo estuvimos trabajando en geografía. Sí, y bueno, pues la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de todos estos tratos comerciales que se hacían entre la Nueva España y los territorios americanos, ¿ok? Muy bien. Después tenemos al virrey. El virrey lo nombraba el rey como su representante directo, ¿sí? Era un noble con experiencia militar y se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de Nueva España, así como de apoyar a la Iglesia en su labor evangelizadora. Al concluir su mandato, se le sometía a un juicio llamado de residencia para dar a conocer su desempeño. ¿Ok? Entonces, el virrey era la mano derecha del rey. ¿Ok? Era como yo te lo mencionaba anteriormente. El virrey era el representante directo del rey. ¿Sí? Tenía que ser un noble con experiencia militar. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es un jefe, entonces como jefe, pues tenía que demostrarle a los demás que era importante y que tenía estudios y que tenía conocimientos, ¿sí? Entonces por eso un noble con experiencia militar. Y pues se encargaba prácticamente de todo, dirigía la política, la economía y la justicia, ¿sí? Obviamente con órdenes del rey. Sí, pero era para cuando el rey no podía estar aquí en México, que tenía que estar en España, pues el virrey se encargaba de todo. Después tenemos las audiencias. Las audiencias eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores, procurar la justicia y aplicar las leyes. Sus miembros eran abogados y ejercían el poder en caso de ausencia del virrey. Aquí las audiencias eran tribunales, de hecho hoy en día todavía existen los tribunales civiles y judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, el pueblo, podía acercarse y poner una queja.
¿sí? Poner una queja de que es que vi a tal persona que hizo esto malo o que no pagaron impuestos, no sé, sí, había mucho tipo de quejas. Entonces ellos eran encargados, escuchaban la queja, analizaban las leyes y si se estaban incumpliendo las leyes, pues aplicaban las represalias necesarias o lo que vienen siendo las multas, ¿ok? Las multas que pues eran necesarias para cada una de esa queja que se estaba solicitando. Después tenemos los gobernadores. Los gobernadores eran designados por el rey de España. Se encargarán de administrar los reinos novohispanos llamados provincias, como el de Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya, entre otros. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, estos territorios se convirtieron en intendencias y quienes las gobernaban eran llamados intendentes. ¿Ok? Entonces los gobernadores estaban por debajo del virrey, ¿sí? Para que no te confundas, tenemos el rey en primera instancia, que es la máxima autoridad, después teníamos al virrey y después tenemos a los gobernadores, ¿ok? Y los gobernadores eran para más que nada, pues los pequeños pueblos o en este caso las provincias, ¿sí? Es como hoy en día tenemos nuestra estructura gubernamental, tenemos al presidente, tenemos al gobernador y luego tenemos al alcalde. ¿Ok? El alcalde de Santa Catarina está por debajo del gobernador de Nuevo León y el gobernador de Nuevo León está por debajo del presidente de México, que hoy en día pues viene siendo el presidente de México, Manuel López Obrador. El gobernante de Nuevo León es el Bronco, ¿sí? Y el alcalde actual de Santa Catarina es Héctor Castillo, ¿ok? Así es como funcionan las gobernaturas. Después de eso tenemos el cabildo o el ayuntamiento. Estaban integrados por grupos de personas que eran seleccionadas entre los habitantes de su localidad. Se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo. En las ciudades se les denominaba ayuntamiento y en las poblaciones con menor número de habitantes se les denominaba cabildo. ¿Sí? Se encargaban de reparto de tierras y de recaudación de ciertos impuestos. Entonces, aquí el cabildo o el ayuntamiento sí se encargaban de los problemas políticos, pero de las ciudades en donde se encontraban, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros, cada municipio de Nuevo León tiene un cabildo o un ayuntamiento, ¿sí? Todavía existen, ¿ok? Y pues aquí es en donde estaban los gobernantes, ¿ok? Entonces nosotros nos podemos acercar a este cabildo o ayuntamiento a resolver problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales, ¿sí? Y bueno, existen otras dependencias que cada uno de los municipios tiene, pero para que sepas es así como funcionaba y de hecho pues hoy en día todavía lo llevamos a cabo. ¿Ok? Entonces, ya con esta información que acabamos de analizar, vamos a pasar a la página 125, en donde viene este esquema. Aquí dice que copies el esquema en tu cuaderno, no es necesario, lo puedes contestar aquí mismo en el libro, ¿ok? No es necesario que lo copies. Aquí en el libro, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a analizar lo que viene siendo la información que viene aquí, y si tú observas, le faltan datos a este esquema, es como si fuera un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, aquí dice rey, por ejemplo, y viene aquí rey, y hay dos líneas para escribir. ¿Qué es lo que vas a escribir? Pues, ¿cuál era la función del rey? Y luego aquí viene la función, elaboraba leyes y actuaba como tribunal. ¿Quién? ¿Quién elaboraba leyes y actuaba como tribunal? Pones aquí el nombre. Casa de Contratación de Sevilla, ¿cuál era su función? El virrey, ¿cuál era su función? También lo escribes aquí en estas dos líneas. Y por último tenemos funciones. Eran tribunales civiles y judiciales. ¿Cuáles eran esos tribunales? Se encargaban de administrar los reinos novohispanos. ¿Quiénes se encargaban de eso? ¿Y qué hacía el cabildo o ayuntamiento? Y pones aquí su función. ¿Ok? Si observas todo esto, lo acabamos de explicar, lo acabas de subrayar, puedes volver a analizar la información que subrayamos en las páginas y poder contestar esto. ¿De acuerdo? Muy sencilla tu actividad, simplemente lo contestas. Recuerda, no es necesario que copies en la libreta, lo puedes hacer aquí mismo en el libro. Tomas tu fotografía y la subes a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de la semana. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom. Y recuerda, quédate en casa. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.